Buenas noches. Pero menos mal que todas las caras son conocidas, porque estar sentado de este lado no es tan fácil. Bueno, en principio quería dar las gracias por esta invitación. A mí me parece que aquí en el país, y más cuando uno sale fuera y regresa, se da cuenta que este tipo de iniciativas tienen muchísimo valor. ¿Por qué? Porque te dan la posibilidad de hablar y de contar cosas siendo una persona desconocida. Y no necesariamente teniendo una trayectoria, habiendo construido muchísimo, tienes la posibilidad de contar una experiencia que posiblemente algo dejará después del día de hoy. Y si no, bueno, por lo menos se divierten un rato viendo imágenes en blanco y negro. La charla se llama Madrid y la experiencia de un exilio académico porque, bueno, el tema, mucha gente le ha causado mucha gracia el tema, el título del exilio académico. Esa palabra me gustó mucho cuando la vi en la exposición de Henry Vicente, el profesor que está compañero de Madrid, de Vivencias de Madrid. Se trata de un exilio académico porque en realidad yo estando aquí sin darme cuenta, me di cuenta era cuando estaba allá, o cuando mejor dicho, ahora que regresé, empecé a darme cuenta que yo mientras estaba aquí necesitaba aire, estaba perseguido por el tráfico, estaba acosado por la rutina, y eso son todas las determinantes para que una persona se pida un exilio. Yo se lo pedí a Madrid y me lo concedieron. Y bueno, tengo toda una experiencia que es lo que voy a presentar hoy. Yo me planteé varias cosas. Yo no sé si se ve bien, no se ve bien. Es difícil, bueno, hablar de Madrid es prácticamente imposible en poco tiempo. Hablar de una experiencia, todavía a lo mejor la estoy viviendo y no me he dado cuenta. No he terminado de asimilar muchas de las cosas que me sucedieron allá. Y bueno, hablar de la academia es algo sumamente complejo y que después de tanto tiempo yo siento que sigo aprendiendo. O sea, que es un tema que acotarlo a mí me costó trabajo, pero creo que logré algo que puede tener cierta coherencia. Mientras yo estuve en Madrid, yo me replanteé varias cosas que tenían que ver con maneras de vivir típicas que uno tiene en Caracas. Muchas conductas que uno aquí las ve como normales y resulta que las ve afuera y uno dice, bueno, pero ¿por qué en Caracas nosotros hacemos esto? Y al revés. Cuando estás allá ves muchas cosas que dices, bueno, ¿y por qué aquí en España hacen esto de esta manera? Entonces yo me replanteé varias cosas en esta primera etapa. Después, en una segunda etapa, los matices del lugar te hacen entender otra cantidad de cosas. Hay muchas cosas de ciertos lugares que te permiten entender y te dan claves para tú poder insertarte. Los primeros meses cuando llegas, por supuesto, estás totalmente desubicado y poco a poco vas entendiendo cosas, vas teniendo ciertas rutinas que te van ayudando. Después está la experiencia, tuve la grandísima oportunidad, bueno, no sé, algo como lo que le sucede a Forrest Gump, que va caminando y le suceden cosas por el camino. Yo tuve la oportunidad de estudiar, ejercer y dar clases, las tres cosas, porque para mí era el ciclo en realidad que me interesaba para tener una visión general de todo. Ser estudiante en Madrid, ver qué sucedía con los estudiantes y además con gente joven, porque aunque no soy tan viejo, tampoco soy tan joven, aunque tengo cara, ya voy para los 40. Entonces, en la maestría, cuando entré, tenía muchos compañeros recién graduados. Esa experiencia es muy interesante. También ejercer allá es una experiencia interesante por todo, cómo funciona la normativa, los compañeros de trabajo, la gente no se saluda con un beso, o sea, una cantidad de cosas, se dicen hola y listo. Cosas como esas. Y bueno, también fue una experiencia muy interesante. Y finalmente dar clase. Tuve la oportunidad de dar clase, de entrar en la Politécnica, coleado varias veces en la clase de Campo Baeza. Y bueno, conocí muchos de los profesores, conocí a Tuñón y Mancilla, a Nieto Sobejano, a Carlos Ferrater. Bueno, siempre coleándome. Yo recibía clases en alguna de las aulas y sabía que había clase, le dije a la secretaria que me dice amiga de ella que me imprimiera el cronograma de las horas de clase de los otros profesores de pregrado y yo siempre
Salía de clase y me coleaba. Y finalmente, bueno, algunas reflexiones que deja todo esto como es normal. Entre las cosas que yo me replanteo el tema de la peatonalidad, que le llamo peatonalidad para tener nosotros un lenguaje aquí, pero me gusta más como le llaman en España, porque en España le llaman los paseantes o los caminantes, más que los peatones. Es una palabra más bonita. En realidad, la palabra peatón suena dura, es una palabra que no suena tan bonita. Después me replanteé el tema de las superficies urbanas. Bueno, ¿cómo era posible que toda esa gente caminara por esos lugares? Y bueno, empecé a descubrir que habían otras cosas importantes. Después el tema de la igualdad en el espacio público. Hay una serie de factores que hacen que la gente converja. Seguramente muchas de las cosas que escuchemos aquí son cosas conocidas. Creo que lo interesante es ver todo eso en un solo lugar. Porque uno habla de peatonalidad, uno habla del espacio público, uno habla de muchas cosas, pero tiende a ver todo eso por separado, no tiende a verlo de una misma manera, en un mismo sitio y en un mismo momento. Entonces creo que eso es uno de los valores que tiene esta ciudad dentro de toda una cantidad de cosas que no comparto. O sea, no vengo a mostrar Madrid necesariamente como la ciudad ideal, pero tampoco como una mala ciudad. El tema del centro y la periferia, que para mí también, antes de replantearme la manera de ver esto, era una cosa totalmente distinta, porque uno, cuando vive en la periferia, muy pocas veces va al centro, y cuando vives en el centro no sabes ni siquiera quién vive en la periferia, ni qué sucede en la periferia. Eso es todo un problema de conexiones y de cosas que, bueno, iremos viendo más adelante. Después están los matices, las cosas que en la ciudad de alguna manera me sacudieron y me empezaron a hacer mirar diferente. Está el ritmo de la ciudad, los actores urbanos, el tema del clima, la arquitectura y las actividades de calle. Son cosas, bueno, importantísimas y que son unos matices en realidad típicos de Madrid. Y bueno, la experiencia finalmente, hablaré un poco de lo que fue el ejercicio mío final, bueno, muy acotado y muy resumido, el ejercicio final del máster, algunos proyectos de la oficina, que hicimos en la oficina, y la parte de docencia. Finalmente las reflexiones. Bueno, hablar en Madrid, una de las cosas fundamentales y por las que creo que la peatonalidad tiene éxito, primero por la red de transporte que existe, evidentemente, pero una de las cosas que hace que la gente tome esta alternativa son los atascos, que bueno, por supuesto, no son ni la décima, quinceava parte de lo que tenemos aquí, pero allá, por el ritmo de la ciudad, por el carácter del madrileño, estar metido en una cola es una locura. O sea, no se puede concebir. Entonces, una de las razones de la peatonalidad es eso, es que es mucho más rápido moverse a pie y con transporte público que moverse en carro. En Madrid, bueno, hay 13 líneas casi 2.000 unidades de transporte público que están en estas condiciones, así como se ven ahí de brillantes. Su carrocería y todo está acondicionado para el clima, plataformas que bajan y suben, bueno, amabilidad. Yo le llamo que eso es una amabilidad de parte del transporte para con las personas, porque en realidad la persona es la que manda en esa ciudad, el paseante. Dentro del transporte público suceden infinidad de cosas. El transporte público es un lugar de encuentro. En el autobús tú puedes desde ir leyendo hasta, bueno, ver personas de todo tipo. Y bueno, es una oportunidad de contacto que tú la tienes a diario sin darte cuenta. No es lo mismo ir encerrado en tu carro, manejando, escuchando radio, sin ningún tipo de intercambio, a tener una persona al lado, de repente conversar, que te cuenten algo, mirar que sucede algo. Siempre hay un intercambio. Hay un tema importante dentro de Madrid y que se está promoviendo muchísimo con el proyecto Madrid-Río, que ellos quieren ganar una cantidad de áreas verdes porque Madrid es muy duro, en realidad, aunque ustedes ven árboles y está el Retiro, Madrid por metro cuadrado tiene una escasez bastante grande por habitante y están planteando un proyecto que se llama Madrid-Río, que es para reactivar todo el río Manzanares y piensan a partir de allí crear una red de ciclovías, pistas de trote, crear kioscos, darle una cantidad de usos a esa zona. Ese proyecto ahorita está detenido medianamente. Otra de las cosas importantes dentro de la peatonalidad es la disciplina urbana. Yo
pienso que para ser peatón hay que ser disciplinado. Lo que pasa es que es una disciplina inconsciente. Tú poco a poco vas aprendiendo reglas que te van marcando y tú las vas respetando. Y solamente respetando esas reglas es que empieza a funcionar la ciudad. Bueno, allá, independientemente que sea el centro o sea cualquier sitio, esas reglas se respetan tranquilamente, no es nada impuesto ni nada del otro mundo. Otra cosa es la iluminación de la ciudad. De noche, Madrid se recorre igual o más que de día. No hay problemas de ningún tipo, no hay problemas de delincuencia, porque bueno, hay una seguridad y la misma gente se cuida, porque eso es una de las cosas importantes y que bueno, es difícil hacerle entender a veces a la gente que gestiona y que hace política, y es que la iluminación rebaja los índices de delincuencia, porque la iluminación atrae gente y la gente ahuyenta al robo y ahuyenta toda la cantidad de cosas. El tema de las superficies es un tema interesante porque no es lo mismo ir por arriba que ir por abajo. Ir por arriba genera arraigo, te genera vínculos visuales con los lugares, vas conociendo. Yo el primer año nunca prácticamente viajé por debajo. Yo quería siempre viajar por arriba, en las alrededor de 190 líneas que tiene Madrid. Bueno, yo no sé cuántas habré tomado, pero yo tomaba el viaje y no sabía dónde. Pero me montaba en el autobús y cruzaba porque, bueno, siempre hay conexión, siempre hay posibilidad de ir de un lugar a otro. Y bueno, ir por arriba me permitió ir conociendo la ciudad, ver cómo se manejaban las cosas en los alrededores. Otro tema con las superficies urbanas es que el hecho de la peatonalización de muchas calles del centro ha hecho que la gente vuelva al centro. Y una vez que la gente vuelve al centro, activa de nuevo todo el sistema comercial, activa una cantidad de cosas que tienen que ver con el centro. Una cosa tan sencilla como nivelar las aceras con la calle y colocar una textura distinta de piso, simplemente, que como le digo, son cosas obvias que uno sabe que se hacen, pero que verlas en conjunto es lo que es atractivo, verlas en un mismo punto y ver que de alguna manera eso funciona, porque aquí cada vez están entrando menos carros al centro y mientras los carros no entran, eso es un paseo peatonal. Cuando los carros están pasando, es la calle, es una calzada y es una acera. Bueno, tenemos en Madrid cualquier cantidad de superficies. El trabajo de superficies de Madrid es impresionante porque aquí tenemos por lo menos esta plaza en la Costanilla de Henry, la Costanilla de San Vicente, creo. ¿Perdón? ¿De la qué? Ah, de La Paja. Esa es la que es en pendiente. Ajá. En la Costanilla de La Paja, aquí es donde se celebran las fiestas de la Paloma, se llaman así. Hay una superficie que es de tierra y es bien interesante porque cualquier persona haría ese ejercicio y diría, esa plaza no es conveniente. La gente en la fiesta, todo el mundo está parado así, inclinado. Es una cosa rarísima, pero claro, ahí es donde uno va, que no solamente influye el diseño, influye una cantidad de cosas. Hay un evento de calle, hay una tradición, hay una cantidad de cosas que confluyen para que la gente vaya a ese lugar. Y si el diseño es bueno, ayuda muchísimo más. La exigencia en Madrid del peatón sobre las superficies es tan grande que en Madrid no hay espacios residuales prácticamente. Yo no conocí espacios residuales. Esto sucede en el Paseo de la Castellana, a la altura de la estación Rubén Darío, como por debajo del puente que cruza por arriba, tienes toda la posibilidad peatonalmente de conectarte por debajo, en el mismo eje. Además tienes esculturas, tienes iluminación, eso de noche está más iluminado que de día prácticamente. Entonces, pero eso lo exige el peatón, porque hay un momento en que la gente empieza a caminar y es como cuando se riega el azúcar y empiezan a salir las hormigas. Si tú no recoges el azúcar o no solucionas el problema del azúcar, las hormigas van a seguir pasando por ahí. Entonces, tú tienes que tomar soluciones y eso sucede mucho en Madrid, que la gente, una vez que la gente crea unos flujos y crea unas maneras de caminar, tú tienes que resolver el problema. Si se rompe la acera, si hay un carro atravesado, cualquier cosa, tienes que resolver el problema de inmediato, ensanchar una acera si es un edificio nuevo, porque la gente va a demandar. Y bueno, y llaman a los periodistas y Prensa El Corazón y todo lo que salga, y sale que tienes que solucionar ese problema. Entonces eso es parte de la demanda.
Dentro del trabajo de las superficies urbanas también están estas superficies tridimensionales, que son esas especies de alfombras de verde que tienen incorporado el diseño de la parada y que de alguna manera establecen ritmos en las aceras, zonas de pausa, zonas de espera, zonas de camino rápido. O la Plaza Salvador Dalí, que es un proyecto del arquitecto Patsy Mangado, una plaza bastante extraña, pero funciona. Y es una plaza que de noche tiene una iluminación bien interesante y bueno, muchísima gente la habita, gente de todas las edades. Bueno, hay una especie de innovación en estos elementos que son como especie de jardinera banco pared, o sea, marcan unos recorridos. Y dentro de la ciudad, algo que la primera vez que yo vi estas vallas, estas rejas, las vi, me parece en Petare, hace muchísimos años, y a mí me parecía algo bastante agresivo. Yo decía, uy, es necesario esto, y lo hacen aquí en Petare, ¿por qué será? Me parecía una cosa como muy, muy hostil. Sin embargo, y en otras ciudades no lo había visto, no lo vi en Berlín, no lo vi en París en uno que otro lugar, no es muy común, pero el lugar donde más he visto esas vallas es en Madrid. Claro, y eso tiene una razón de ser. El madrileño es una persona bastante indisciplinada. Y esto controla los flujos de una manera perfecta. O sea, la gente cruza donde tiene que cruzar y generalmente a los que vi saltando esta valla eran latinoamericanos. Dentro de esas superficies que nosotros admiramos en Madrid o podemos ver a lo largo de los recorridos está la del Reina Sofía, que me parece que es una de las más desacertadas posiblemente porque, bueno, como edificio también me parece que, pero eso sería otro tema ya además de arquitectura, porque es una superficie un poco hostil, la actividad que se da, ese edificio es un enganche entre dos piezas que ya tienen un uso y tienen una manera de que el peatón viva, y hay una ruptura demasiado fuerte y demasiado abrupta en ese lugar, pese a que él genera internamente un patio. Ese patio es fracasado, es un patio privado prácticamente. También hay otro tipo de superficies que están saliendo ahora nuevas, o que se están planteando nuevas, que se ven mucho por la ciudad, que son las de acero cortén, que es la lámina esta de acero oxidada, y es una superficie nueva que se está viendo muchísimo también en muchos lugares. También está, como les dije, Madrid no es la ciudad perfecta, está las paredes de la calle Fuencarral, por ejemplo, donde se ven todos los anuncios y donde de verdad funciona este tipo de carteles, porque ahí es donde uno se entera de todo lo que sucede en la ciudad. Parece mentira, y están, bueno, pegados uno tras otro, y hay 30 centímetros de carteles pegados uno delante del otro, y bueno, la gente camina por ahí. El tema de la igualdad fue otra de las cosas que hoy en día me replanteo o me replanteé, porque cuando uno está en un lugar como este, te das cuenta cómo dentro de ese espacio público puede convivir todo tipo de gente. Nosotros aquí en Venezuela o en Caracas, sin darnos cuenta, somos muy clasistas. Y nos damos cuenta es cuando salimos y vemos que todo el mundo comparte en el mismo sitio, que todo el mundo... Y eso, bueno, no necesariamente es culpa del caraqueño. Yo creo que eso es parte de un sistema y parte de una manera de vivir. En Madrid eso no se siente muy poco. En la calle tú consigues gente joven, gente madura, gente pobre, gente rica, compartiendo todo el mundo el mismo espacio. Gente ejecutiva, gente estudiante, gente desempleada, todo el mundo compartiendo el mismo espacio. Este es el Paseo de Arenal. Aquí, bueno, también se ve un poco lo que les digo, gente madura, gente joven, estudiantes posiblemente, el hippie, toda esta gente comparte el mismo espacio. Y ese espacio no solamente es compartido por gente, sino por actividades. Nosotros dentro del espacio público podemos compartir unas actividades tan distintas y es muy normal. Podemos ver desde una boda hasta pasear a un niño en bicicleta y todo es muy normal, nadie voltea a ver, de repente hay alguien que se para y saluda a la novia, cosas de esas y sigue. Pero es una actividad bastante normal. El espacio público igual a todas esas situaciones, igual una señora que se baja de su limusina, se para ahí, espera que venga la amiga que está en metro, mientras, bueno, otras personas se encargan de vender oro y trabajar en el mismo lugar. Todo es parte del mismo, la gente fluye simplemente, se encuentra, camina, comparte o no comparte
y siguen adelante, gente, emigrantes, extranjeros, todo tipo de gente. El tema del centro y la periferia también es un tema que me pareció interesante y que ahora veo de una manera bastante distinta. En Madrid vivir en las afueras es relativamente duro. Madrid tiene unas características bien particulares de crecimiento porque, y en eso apoyo quizás lo que decía Oriol Bohigas, de que posiblemente muchas veces es más importante tener un proyecto urbano que un plan de ordenamiento, porque el proyecto urbano habla más de cosas cualitativas que cuantitativas. Y en el caso de Madrid, como Madrid es una ciudad extremadamente plana, el crecimiento de Madrid no se puede controlar como el de Barcelona, que tiene unos límites y tiene unas condiciones geográficas específicas que hacen que la ciudad crezca de una manera. En Madrid esto no ha sucedido, entonces en Madrid han empezado a detonarse manchas en todos los alrededores, hacia el sur, hacia el norte, y esas manchas van creciendo en sí mismas como unas unidades y se encuentran desconectadas de vida urbana, porque ahí llega el metro, llega el autobús, llegan los trenes de cercanías, llega todo, pero la vida urbana está totalmente rota, está totalmente fragmentada en esos lugares. Las distancias son muy largas, el sol es inclemente, la escala de las aceras es exageradamente grande, es el extremo contrario. O sea, aquí se habita, no se vive, según comentarios de la misma gente que está allí. Bueno, un poco en estos lugares que son bastante hostiles cuando uno conoce el centro o las proximidades al centro, ni siquiera digamos el centro. En estas zonas generalmente vive gente recién casada porque los costos son mucho más económicos o vive gente simplemente que no le interesa la vida de ciudad, le interesa llegar a su casa, tener tranquilidad y listo. Pero en el centro siguen viviendo mucha gente mayor, siguen viviendo los intelectuales, la gente que le gusta ir caminando al teatro, el que le gusta hacer toda esta cantidad de cosas sigue viviendo en el centro y no cambiaría vivir en el centro, pese al ruido, pese a lo complicado que se ha vuelto que cierren muchas calles peatonales porque eso ha complicado tráficos en otros lugares. Entonces, pero siguen viviendo en el centro y creo que la vida de ciudad, el centro, todavía sigue siendo atractiva. Aunque las nuevas arquitecturas siguen tratando de crear esos espacios de encuentro, esos lugares con una arquitectura que, bueno, uno la ve y dice, oye, estos experimentos de verdad de arquitectura son preciosos, pero en realidad no camina gente, la gente entra y sale simplemente y estos espacios simplemente son vacíos entre dos volúmenes. Pese a una polémica, porque había una polémica con el crecimiento de Madrid hacia las afueras, y es que muchas de las personas, que muchos de los arquitectos jóvenes reclaman, o de los arquitectos también consagrados, reclaman que Madrid ha crecido gracias a las inmobiliarias solamente y que se han perdido unas grandes oportunidades de hacer concursos y exploraciones de vivienda. Es cierto, uno consigue en las afueras de Madrid edificios que no tienen ningún tipo de búsqueda ni intención de ningún tipo, son solamente construcciones. También me parece que hay el otro extremo, me parece que hay tramos de ciudad que están sobrediseñados, como el caso del Eco Boulevard de Vallecas, allá en el ensanche de Vallecas, donde hay edificios, bueno, este edificio que le llaman inteligente, el cilíndrico, y hay una cantidad de edificios que son todos edificios acentos. Hacen falta muchos edificios neutros, y sobre todo uno que es arquitecto, uno ve y dice, bueno, parece que uno estuviera caminando en una maqueta, no es agradable, no termina de ser agradable. Sin embargo, dentro de esos experimentos está este experimento de Tom Main, de Carabanchel, que es interesante, pero me pareció interesante más bien porque lo extrapolé directamente a nuestro clima. Lo extrapolé al tamiz de nuestra luz, a esas cosas que de repente hacía Jimmy Alcock en el Altolar. O sea, creo que hay unas experimentaciones que son bien interesantes y que, bueno, son maneras de vivir. Sin embargo, Tom Main le contrataron otro proyecto en Málaga y repitió exactamente el mismo proyecto y se lo rechazaron porque decían que ellos no iban a hacer lo mismo que hicieron en Madrid. El centro, por otro lado, con sus calles históricas y toda esa cantidad de fachadas que permiten el intercambio, permiten el encuentro, otra escala, sigue siendo un lugar de muchísimo comercio y muchísima actividad.
El comercio informal, por supuesto, en el centro es la bandera prácticamente porque, bueno, yo no entiendo muy bien cómo está regulado eso, pero el comercio formal existe de una manera bastante libre y bastante tranquila, aunque los mantas recogen su manta y se van corriendo generalmente, pero el policía se voltea y vuelven a poner su manta otra vez. O sea, existe pues la economía informal, no es algo que esté erradicado, ni existe en todos los lugares, en París, en todo. Y existe gente también que se obstina, como este señor que me causó muchísima gracia porque lo que vimos hace rato era la esquina donde está la Manolita, y este señor vivía invadido de gente preguntándole dónde quedaba la Manolita. Entonces el señor tenía el vidrio cerrado y tenía un letrero que decía que no sabía dónde estaba la Manolita, para que la gente no siguiera preguntando. Otra de las cosas interesantes en Madrid es ese calor que existe en los bares y en todos los lugares de encuentro, que en las afueras no se logra todavía conseguir. Las afueras, los lugares de comida de los comercios en planta baja de los lugares como Vallecas y eso son lugares de entrada y salida, no son lugares donde la gente permanece. Aquí sí, aquí la gente permanece y bueno, conocen al dueño y tienen 30 años yendo para allá y bueno, es algo interesante. Sin embargo, el centro tampoco es tan caótico. El centro hacia sus ramificaciones, como es el caso de Cibeles, es bastante tranquilo, a menos que haya una manifestación o el orgullo gay o algo de estos que traen una cantidad de multitud de gente, o el paso de las ovejas o esas cosas. El centro es bastante amigable, es caminable perfectamente. Bueno, algunos los matices creo que es el ritmo de la ciudad y yo creo que el tema del café en Madrid y de las tapas es lo que domina la ciudad, domina absolutamente todo. A mí me llamó muchísimo la atención que yo entraba a trabajar a las 9 de la mañana, a las 10:30 todo el mundo salía a tomarse un café hasta las 11, a las 11 entramos a trabajar otra vez y además el jefe salía. A las 11 entrábamos a trabajar otra vez hasta las 2, a las 4 salíamos de nuevo. Después a las 5:30, por lo menos eso era mi oficina y tengo entendido que sucedía en muchos lugares. Después a las 5:30 otra vez salíamos a tomarnos un café, a las 6 regresábamos y nos íbamos a las 7. Y se terminaba el día. Entonces el ritmo era totalmente diferente. Era un ritmo en el que te daba tiempo de ir al banco, podías pagar el alquiler, podías hacer todo entre ese tiempo. Esto fue una charla que dio Tom Main de Morphosis y yo salí un momento al baño y cuando vi esto dije, no, voy a buscar la cámara. Fui a buscar la cámara y salí otra vez porque me pareció impresionante que esto en el intermedio estuviera todo preparado y listo y la gente salía a tomarse su café. Todos los cafés, y no me dio tiempo, no me alcanzó en la foto, pero falta la otra mitad de la mesa. El ritmo en la universidad es más o menos parecido, sin embargo, aquí, bueno, a excepción de la Vargas, la gente, allá la gente no permanece en la ciudad, en la universidad mucho tiempo, pasa 1 hora, 2 horas cuando sale y entra, pero la gente de inmediato queda en un sitio. Se reúnen en un lugar, salen a ese lugar, ahí hacen su trabajo, ahí se reúnen. O sea, la actividad de reunirse, de encontrarse, es fundamental para un café, para tomarse unas tapas o una caña, lo que sea. Entonces el ritmo de la universidad es un poco distinto, porque además es tan amable la ciudad universitaria que ahí provocaría a nosotros cuando vamos de aquí, uy, yo me quedaría acostado en estos jardines todo el día, toda la tarde, daría vueltas por toda la universidad feliz. Sin embargo, la gente va claro, cumple su rol. Es un pulmón, te da oxígeno ver eso y caminar por ahí. No es que tienes que usarlo. Ya lo estás usando cuando estás caminando por ahí. El ritmo de las personas de la gente, bueno, es así, cronometrado. 2 de la tarde, todo el mundo a la calle, 4 de la tarde, todo el mundo adentro. Esto es en el centro empresarial de Asca, donde iban a hacer uno de los últimos atentados estos en el Paseo de la Castellana. Es interesante también porque, bueno, es otro tipo de vida, un tipo de vida, no es la del estudiante, es la de la persona que trabaja. Sin embargo, tienen esa pausa y esa posibilidad siempre de darse tiempo para hacer las cosas. También está el otro tipo de personas que lo que hacen es pasear durante todo el día, o visitar tiendas, o la gente que viene al turismo, que, bueno, yo tenía muchísimos años que no convivía con turistas, y allá me tocó la oportunidad de ver eso. Después están los actores,
también es un matiz importante porque son las personas que terminan dándole la identidad a la ciudad y mostrando una idiosincrasia, te guían, te dan como muchas claves para que tú vayas entendiendo de qué trata todo esto. Ahí, bueno, la gente sale a la calle sin ningún tipo de prejuicio. Gente joven canta en la calle, toca unos instrumentos que yo en mi vida había visto, a lo mejor soy ignorante, pero unas cosas que yo nada más las escuché sonar y nunca las había visto. Y además sonaban espectacular. Y ellos eran felices y estaban riéndose y tocando su instrumento, sin pedir dinero, sin trabajar para nadie. O sea, una cosa es vivir la calle, simplemente, vivir, expresarte. Expresarte es lo más normal porque no hay prejuicio. Otro de los actores importantes de la Gran Vía es Rayito, que me imagino que mucha gente que a lo mejor habrá ido a Madrid o conozca Madrid o pase por ahí verá a Rayito. Rayito es uno de los, bueno, yo no sé si llamarlo indigente, pero una de las personas de la calle más de lujo que yo he visto. Es una persona impecable, impecable, tiene un traje impecable, pero que es para sacarlo en televisión, tiene un maquillaje impecable y además es una persona educadísima. Y está así durante todo el día que está en la calle. Y él simplemente pide que la gente lo colabore para pagar su pensión y hace un maquillaje y una cosa impecable. O sea, tú nada más pasas y lo ves y dices, tengo que darle dinero porque es, o sea, el tipo es excelente. También están, bueno, esta gente que tiene muchísimos años en algunos lugares, esto es en la Plaza de España, y lo que hace es vender cultura. En realidad, él vende historia, él posiblemente ni siquiera él mismo sabe el valor que tiene todo eso que tiene ahí plasmado, pero está vendiendo historia. Ahí hay fotos de la plaza, de la Puerta del Sol de cualquier cantidad hace cualquier cantidad, perdón, de años. Y bueno, él está ahí siempre, la gente lo admira, la gente que es turista, la gente que es de ahí, él es otro de los actores importantes de la calle. Bueno, estos actores son también muy importantes, porque hay tantas iglesias por ahí, sobre todo por el centro de Madrid, que uno generalmente, yo digo, yo cuántas veces aquí no he topado con un cura, con una monja, solamente cuando uno va a misa, o cuando se casa, o cuando está en un colegio de curas, algo de eso, pero allá el contacto es constante, constantemente ves estas personas así bueno, que el término es raro, pero parecen unos samuros, o sea, que van caminando siempre por ahí, porque son además todos negros y como tapadas y van recorriendo la ciudad y cruzan y además con bolsas del Corte Inglés y es interesante También están estas personas que son el turista español, el mismo turista español que viene y visita la ciudad. Esta foto tenía que tomarla porque me causó muchísima gracia ver a las dos señoras con las dos motos ahí. Y que además ellas están sentadas en una isla con 4 hiperavenidas principales en todos los alrededores. Y las señoras están en el medio de la isla. Eso habla de muchas cosas. Habla de un espacio diseñado que además la gente lo usa. Y que no es simplemente una cosa verde o un pavimento para que la gente se detenga y cruce, sino que es un lugar para estar. Ellas están ahí, están además parece que disfrutando. Bueno, el cigarro, que es algo fundamental, el cigarrito ya no se puede fumar adentro, hay que salir, fumar, y muchos de los empleados públicos de estos que trabajan en la calle Mayor salen, se fuman su cigarro y se devuelven. El señor de la poesía, que también está en la Gran Vía, escribiendo constantemente, escribe y escribe y escribe, de vez en cuando se detiene para ver algunas cosas, pero siempre está escribiendo constantemente, entonces tú le das algo y él te entrega el papel que está escribiendo en ese momento. Pareciera que es una persona, o sea, nunca había visto a alguien que esté en la calle pidiendo dinero para que tú le pagues algo que él está escribiendo. Me pareció algo bastante curioso. Bueno, y cuando hablábamos de este tema también del comercio informal, está este señor que estaba de pie sirviendo la comida, que es un kiosco que está en la Plaza España, un comercio informal totalmente formal, porque además el señor tiene su kiosco, tiene nombre, tiene luz en el kiosco y está en plena Plaza España y en la Gran Vía, y está allí conviviendo con todo el mobiliario de la Gran Vía y conviviendo con todas esas cosas, y nadie lo saca. No me extraña que haya otros intereses para no sacarlo. Posiblemente ese señor forma parte de la cultura de ese lugar y sacarlo de ahí no tiene sentido. O sea, el señor es de ahí, pues. Después está el otro señor que es un itinerante, que es el que toca el acordeón, que la muchacha lo está mirando, de la vitrina de Sara.
Y después, bueno, un nuevo comercio que es el de venta de lotería, totalmente sofisticado, con punto de venta inalámbrico, y toda una vitrina para además exhibir los tickets de la lotería protegidos de la lluvia. La inmigración, que es un tema bastante importante y bastante delicado en estos momentos, porque bueno, la mayoría de esta gente hoy en día está sin trabajo. La inmigración en la construcción, en los dos extremos vemos a dos tipos de inmigración que de verdad trabajan y uno ve cómo buscan miles de alternativas para moverse, y la inmigración del medio, que es la inmigración que son paseantes, verdaderos paseantes durante las 24 horas del día. También están los prestadores de servicios, todos impecables, bien uniformados, bueno, muchos de ellos siempre muy atareados y trabajando. Otros, bueno, se paran, conversan, hablan por teléfono. Este era un trabajador, me llamó la atención, que era un trabajador de la línea de sol, que es nueva, que se está haciendo abajo, y el señor subió, bueno, no sé cuántas escaleras, porque yo lo vi. Generalmente todas estas fotos son cosas que yo he estado observando y voy y tomo la foto. Lo vi como subió un andamio como de verdad, como de 20 pisos más o menos, o 10 pisos, algo así, porque era un hueco gigantesco que están armando. A lo mejor estoy exagerando, 10 pisos. Y el señor subió porque abajo no tenía cobertura. Entonces cuando subió le decía, no, es que no tenía cobertura. Subió todo eso para hablar por teléfono y volvió a bajar y a seguir en su trabajo. O el otro que, bueno, para su trabajo, detiene, le da al amigo para que, un desarmador de andamio, para que le hagan su entrevista. Y el tema del mercado. El tema del mercado es fundamental también. La inmigración en el mercado, los actores del mercado, son personas muy particulares. También hay muchísimo nativo, pero hay mucha gente de afuera, idiomas distintos, mercancía distinta, y es un lugar de encuentro, bueno, interesante. Para mí todo eso es posible gracias a esto, a que tú generalmente vas caminando y sientes que siempre está esto en cualquier lugar, independientemente de que, claro, suceden robos, como en todas las ciudades, porque las ciudades grandes tienen problemas importantes de control, problemas de seguridad. Sin embargo, se nota el esfuerzo, se nota que hay toda una política detrás de cuidar el turismo, de cuidar a la gente de los lugares, cuidar los comercios. El clima es otro de los matices con los que uno tiene que mirar Madrid. En Madrid se dan las 4 estaciones y fuertes. En Madrid, bueno, en verano se puede llegar a los 40 grados, 35, 40 grados, y un calor bastante seco, y en verano se puede bajar de los 0 grados. En invierno, perdón, se puede bajar de los 0 grados. Sin embargo, los paseantes no dejan de caminar, siguen caminando por la ciudad contra viento y marea. Una gorra, una botella de agua y a caminar de la misma manera, y con todo y que hay muchísimo reflejo. Es una de las cosas que me llamó muchísimo la atención, el calor que genera la piedra. Es bastante fuerte y en muchos casos no es fácil de llevar. El frío, el viento es una cosa impresionante. Los edificios generalmente piensan muchísimo en esto, hay cortavientos, o sea, la arquitectura es muy amable con todos estos temas. La lluvia. Independientemente de eso, la gente no deja de caminar, los comercios siguen, la gente sigue mirando vitrinas, sigue caminando con los pisos mojados, aunque son muy resbalosos también. Igualito la gente corre por el piso mojado. Y bueno, creo que la idea del centro no se ahuyenta de ninguna manera por el temporal, por el clima, todo lo contrario. Cada estación genera actividades distintas. Y cada temporada es un evento para la ciudad. Otro de los matices es la arquitectura. Me parece que hay temas muy sencillos, como esta pasarela de Álvaro Siza. Es un pasaje de una calle a otra que va por la avenida de Colón. Es uno de los proyectos más minimalistas que yo conozco de Siza. Y de paseos, de arquitectura urbana en general, porque uno tiende a ver estas cosas y la baranda de afuera es hiperdiseñada. Bueno, hay como un sobrediseño. Sin embargo, uno aquí ve este monolito
y mucha gente de Madrid no lo conoce. Un día a mí se me ocurrió meterme porque vi que la piedra estaba muy nueva. Y entonces dije, bueno, voy a ver qué hay allá abajo. Me metí cuando descubrí eso, impresionante. Es un paseo de una calle a otra, que además se le dio la función de centro turístico. Entonces ahí se dan conferencias a los turistas. Bueno, se da el lujo incluso de tener un espejo de agua y una conexión con la parte de arriba. Tiene un banco para sentarse y admirar el espejo de agua. Tiene computadoras Mac ahí a la disposición del que quiera, conectadas a internet y a una red que tiene que ver con todo lo que es el sistema turístico de la ciudad. También está este otro paseo, que es una calle rescatada, parte del proyecto del Paseo del Prado de Álvaro Siza y Miguel Hernández de León. Esta es la calle de los Libreros, porque una de las cosas que tiene Madrid es que su mobiliario es muy precario. El mobiliario de Madrid es un mobiliario obsoleto, es un mobiliario con falta de diseño y no entiendo a estas alturas. Se han hecho intentos, se hizo una vez un evento que se llamó Madrid Diseña, donde participaron los mejores arquitectos proponiendo cosas, aparcabicicletas, unas preciosidades, unas joyas, de verdad. Y no sé qué pasó, no sé qué ha sucedido. En mobiliario esto es lo único que he visto, en mobiliario de avance, ¿no? De avanzada, porque en realidad no hay mucho en Madrid. Hay casos, que es una de las cosas que yo me he imaginado. Yo no sé si a lo mejor muchas personas comparten lo mismo, pero yo creo, esto es en Tirso de Molina, son unos kioscos de flores que sirven de apoyo a toda una reforma que se hizo de la plaza. Se bajó, se eliminó el nivel de la calle, se rediseñó la plaza, se hicieron lugares nuevos para que la gente se siente y todo ese tipo de cosas, que es un poco lo que yo veo que sucede en la Plaza Alfredo Sadel. Yo me imaginaba estos kioscos y hasta tenía ganas de hacer un ejercicio la otra vez de montar estos kioscos en Photoshop y ver cómo se veían en la Plaza Alfredo Sadel, porque veo que esa plaza, yo me imagino que esa plaza de alguna manera le falta algo, y esa plaza sí se hizo para algún tipo de evento, pero los eventos no son las 24 horas del día, y esa plaza es una tierra de nadie, donde esto sería genial, intervenir pero con arquitectura, con calidad, con diseño, y darle una actividad para que la gente cruce, para que la gente habite ese espacio. Estos kioscos, bueno, fueron un éxito en su momento, como todo, están totalmente vandalizados hoy en día. Me dio lástima poner las fotos de cómo estaban hoy en día, porque están todos llenos de graffiti. Tienen muchas de las piezas rotas y no tienen ni 2 años. Y son unas piezas bellísimas, porque además funcionan con un gato hidráulico que abre y cierra, y bueno, queda hermético, queda como un monolito en la noche, y en el día funciona, las personas venden sus flores en ese lugar. Ese intento del mobiliario o del kiosco está en experimento, y me parece una buenísima idea, porque ese era estático, pero este es móvil. Este está empezando a aparecer en todos los lugares de la ciudad. Eventualmente aparece para las ferias de diciembre, son unos kioscos apilables que tienen luz propia y son de acero cortén. Son unos kioscos que abren. No vamos a hablar, o no me interesa mucho hablar de la arquitectura y de los detalles y la finura que podrían tener esos kioscos, o cómo pudieron ser o cómo no pudieron ser. Estoy hablando del impacto urbano que tienen estas piezas en la ciudad. Primero, le dan cabida a toda una serie de personas, artesanos, comerciantes de joyas, generan una actividad, y lo más interesante, que es con lo que yo me quedo un poco, es la transformación que hacen del lugar donde ellos se desarrollan, donde ellos se ubican, las maneras de apilar, las maneras de conectar, la parte de adelante, la parte de atrás, generan toda unas sensaciones distintas en cada uno de los lugares que lo colocan. En Madrid, bueno, hay también otras arquitecturas, como este edificio de la Biblioteca de Usera de Ábalos y Herreros, que siempre toman en cuenta el tema urbano. Esta biblioteca tiene 2 niveles, la parte de arriba tiene un gran parque, abajo se planteaba una plaza, un bulevar, y él arma una escalera que conecta toda esa zona. Es muy bonito ese recorrido de la biblioteca, y el edificio es la pieza de engranaje de esos 2 lugares. O la Maternidad de Moneo, que bueno, ahí pueden ver cuánto Moneo va hacia atrás para dejar un retiro de una acera considerable,
donde, bueno, en realidad se camina con placer. La T4, que es otra de las grandísimas arquitecturas en cuanto a escala, es bastante humana también dentro de todo, reconoce unas escalas diferentes de aproximación al edificio, siendo una arquitectura macro, tiene unos reconocimientos del peatón en los diferentes lugares bien interesantes. Tuve la oportunidad de escuchar a Rogers explicando este proyecto. Una de las cosas que me pareció insólita es que la charla costó $150. Pero bueno, era una oportunidad y había que escucharlo para ver qué decía, porque bueno, Rogers está haciendo muchas cosas en Madrid. Los museos tienen un rol importante, generan espacio público y antesalas. En este caso, quizás es uno de los menos trascendentes en su impacto con el Prado. Este es el Museo Thyssen, con la parte nueva, la ampliación que ven allá atrás, que es la de Blanco. Genera un espacio bien agradable adelante, donde la gente entra, muchas veces se sienta, comparte y después se van. No necesariamente entran al museo, funciona como espacio público. El Caixa Forum, que es un edificio que tuvo la grandísima suerte de que una vez de que estuvo proyectado pudo comprar la parcela de adelante y construir esta plaza, que originalmente no estaba pensada para el edificio. Para mí, particularmente, ese es el valor del edificio, lo que hicieron después, porque en realidad el edificio, aunque cumple su rol urbano, no lo vamos a negar, el edificio sirve para conectar dos calles, aunque tiene unas cosas internas, pero eso ya es arquitectura que cumple su rol urbano. El edificio como pieza me parece que es una pieza interesante, más la arquitectura no, y su funcionamiento no creo que sean tan interesantes. Ahí podemos ver cómo él se alinea con la fachada. Hay una operación de corte de la planta baja que posiblemente para hacer un paso urbano es un poco mezquino, pero bueno, es un edificio que está ahí. Después está la ampliación del Prado de Moneo, que es uno de los edificios más polémicos, porque hay gente que creo que tiene... Bueno, Moneo en general le sucede eso allá en Madrid, no entiendo mucho todavía, porque a la gente lo quiere o lo odia. O dice que es terrible o dicen que es genial. A mí, este proyecto, independientemente de su intervención interna, yo generalmente los edificios los empiezo a ver de afuera hacia adentro. Termino viéndolos adentro, por supuesto, pero me interesa verlos de afuera hacia adentro también, porque un error adentro no es lo mismo que un error afuera. Un error afuera es un crimen prácticamente para la ciudad y es un accidente gravísimo. Este proyecto, yo les puedo decir con toda certeza, porque lo recorrí, sobre todo después que tuve una discusión bien acalorada con Chuchi y con José Luis Sánchez, que él decía que no le gustaba para nada el edificio. Yo lo recorrí a diferentes horas, lo recorrí de noche, lo recorrí de día, y este edificio resuelve y construye un espacio público excelente. A mí, particularmente, me parece que es un edificio que crea ciudad. Sobre todo que activa y le da sentido a una calle que se conectaba completamente. Todo esto era una calle. Y el edificio se cierra esto y construye un ámbito distinto para realzar la iglesia de los Jerónimos y además el lugar de encuentro. Lo que pasa es que no tuve una buena foto donde estaba todo el mundo en ese espacio, porque uno ve estas fotos de verano y son como un poco hostiles, sobre todo con los contraluces. También está el Reina Sofía, que bueno, en ese afán que tiene Madrid, que creo que estoy casi seguro que se acabó, y lo puedo decir con toda seguridad, de traer a los arquitectos estrella a crear hitos en la ciudad. Particularmente yo creo que esta fue una de las equivocaciones de los madrileños al darle este concurso a Jean Nouvel. Ahí pueden ver un poco lo que les hablaba de cuando hablamos de la superficie, de que este edificio es una rótula, este edificio tiene unas reglas ya, él debería venir respetando lo que sucedía y crea una ruptura pero tan grande que uno camina por ahí y lo siente, parece mentira, pero tú vas caminando de una manera amable, árboles, ventanitas, ese tipo de cosas, y de repente te consigues esa pieza totalmente pretenciosa y además para mí fuera de contexto. O sea, es un edificio que podría estar en otro lugar. Y lo conocí ahora por dentro, la terraza, porque la abrieron, y opino, creo que me convencí más.
Otro de los ejemplos es este edificio de MBRDB, que es otro de los edificios que, bueno, no plantea ningún tipo de aporte a esa nueva zona. Es un edificio, un objeto plástico bonito, muy bonito, pero que el impacto que tiene con la calle es uno de los grandes desaciertos. Además que, bueno, ahí se manipularon una cantidad de cosas urbanísticas, de normativas urbanísticas, para que este proyecto se pudiera hacer, y creo que no fue acertado. En Madrid ya están llegando los cerramientos, lamentablemente. En Madrid las rejas están empezando a aparecer en muchos de los edificios. Sin embargo, bueno, hay como cierta exquisitez en la resolución de ciertos elementos de cerramiento. Bueno, en cuanto a las actividades, muchas de estas actividades de calle son actividades que nosotros realizamos cotidianamente, que es ir al cine. Lo que pasa es que es muy distinto ir al cine como uno iba aquí a Sabana Grande, que uno estaba en la calle y caminaba y iba entrando al cine. Pero aquí uno ya perdió eso. Aquí uno tiene que ir a un sitio, dejar el carro, caminar y llegar hasta el cine. Y el lugar como de encuentro que uno consigue ahora es el trasnocho, que es el lugar donde ahí alguien se consigue con alguien, pero esa posibilidad de caminar por la calle y ver qué películas están pasando, ver a quién ves por ahí o cualquier cosa, no, aquí lamentablemente se perdió. Otra de las actividades que son un matiz es el tema de la comida, que creo que es importante. También los eventos, las actividades como un poco eso que hablábamos de los prejuicios, de que la gente no tiene prejuicios de hacer cosas en la calle, y eso es divertido para el que va caminando, es divertido para el que lo hace, es divertido para el que lo fotografía, para el turista. Bueno, ahí se puede ver. El botellón nocturno, que es un dolor de cabeza para todos los que vivimos en el centro. Yo viví en el centro, es un grandísimo dolor de cabeza, no solo en el centro, en algunas urbanizaciones periféricas también, y es bastante incontrolable, pero es un lugar de reunión y es en la calle. Nadie va a la casa, nadie va a una fiesta de esta edad. Generalmente a la gente le gusta reunirse ahí, en las afueras de las universidades, en las calles, y bueno, los resultados son nefastos. También hay otro tipo de actividades de calle, concursos de costura en la calle, en plena calle de Fuencarral, y bueno, con televisión y entrevistas y todo, y bueno, creo que la señora que ganó era la que estaba ahí de segunda. También los eventos que organiza la ciudad, la Comunidad de Madrid, la Noche en Blanco, la Noche de los Libros, la Noche de los Teatros, son cosas que activan la ciudad de una manera, porque cierran calles, cierran una cantidad de cosas y la gente acude a todos estos lugares, viene de las afueras, y bueno, son matices, pues son cosas importantes. La actividad de la Plaza Mayor, por supuesto, es una actividad de toda la vida, cambio de monedas, venta de cuadros, toda esa cantidad de cosas. El carnaval también es un evento importante, hay concursos de disfraces y, bueno, clases de baile. Lo que les comentaba de las ovejas, el tema de que las ovejas pasan generalmente van pasan por toda la calle Mayor y llegan hasta Cibeles con unos pastores que son los que de verdad son 700 ovejas que pasan todos los años a una misma fecha, recordando que la actividad agraria es importante y que hay que apoyarla. El tema de la economía informal, de lo que hablábamos antes, también es una actividad que se da de día, y más de noche que de día, pero también de día se ve. Bueno, un poco las experiencias para ir un poquito rápido, que no se nos haga tan tarde. ¿Cómo estoy de tiempo? Bien. Bueno, a mí me interesaba dentro de las experiencias mostrar aunque muy mutilado, y bueno, esto tendría que explicarlo de verdad, cómo fue el trabajo final del máster. Resulta que nos pusieron un ejercicio que me pareció interesante, que era intervenir el pabellón de Barcelona, de Mies van der Rohe, y teníamos que construir o plantear la casa de un escritor en el pabellón. Entonces, claro, ¿qué sucedía? Habían como muchas posturas dentro del curso. Había gente que destruía el pabellón completamente, y había gente que no lo tocaba, que simplemente intervenía el cuarto o el estudio del escritor. Bueno, esta es parte de la entrega que yo realicé, que la estoy colocando por partes para que de alguna manera se vea cierta coherencia. Como yo estaba haciendo un máster de arquitectura y diseño interior, a ellos les llamó mucho la atención de que yo empezara desde el lugar,
con el pabellón. O sea, yo no empecé, a mí no me interesaba qué muebles iba a poner o qué, a mí me interesaba dónde estaba el pabellón primero, qué significaba el pabellón para Barcelona, y ahí fui poco a poco entrando en el estrato hasta que llegué al mueble. Entonces, fui planteando toda esta cantidad de cosas, estudié todo lo que era la arquitectura y el mobiliario de Mies, conseguí algunas coincidencias, conversamos con un escritor, esto fue un ejercicio muy bonito porque vino un escritor reconocido en el medio de allá, y además que era un tipo implacable, era un cliente, él era el cliente en las clases y él decía, es que a mí no me gusta esa casa, a mí no me gusta tal cosa, no me gusta. Y una de las cosas que él dijo en una de sus conversaciones era que a él le encantaría, o a que a él le gustaría volver a como él escribía hace muchos años, que era en una cabaña. Y a mí se me quedó eso grabado y dije, bueno, pero una cabaña, mi hijo Van der Rohe, plano, no está tan fácil esa mezcla, ¿no? Entonces, ¿qué se me ocurrió? Se me ocurrió plantear esto. Plantear, reinventar, reinterpretar el tema de la cabaña, y como el pabellón de Mies me parecía un pabellón que tenía una frialdad que se entiende cuando él quiere ser neutro para mostrar cosas o para ser visto solamente, yo pensé que le faltaba la calidez. ¿Y qué era la calidez? La madera. Y la madera, ¿cómo la iba a canalizar? A través de módulos que simularan las tres cabañas de las tres estancias de su casa. Aquí, bueno, tengo algunos dibujos que hice durante el proceso de diseño. Aquí abajo se puede ver la planta de cómo entendía yo esos tres módulos. Y bueno, me fui osado e intervine la última parte del pabellón donde está la escultura y hice que su estudio flotara sobre la escultura. Después al lado estaba un panel con todos los muebles que se usaron, todas las piezas de maestros combinadas con piezas contemporáneas, que eran cosas que importaban mucho en el tema del diseño interior. La idea del diseño de los muebles, los tipos de madera, cómo se iban a usar, todas esas cosas. Y bueno, finalmente, esta fue la propuesta del pabellón, donde yo planteaba eran unos cerramientos. Yo no tumbé nada del pabellón, lo que hice fue construir unos planos y unas cosas muy sutiles, unos cerramientos, y todo lo que construía y lo que intervenía nuevo era madera. Estaba construido en madera. Sí suavicé el tema de la piedra y quité el mismo módulo de la piedra y lo convertí en un jardín, en un banco, para que suavizara un poco la relación la dureza que podía tener ese piso en una casa y funcionara como la parte de atrás. Otra cosa que hice fue que invertí las entradas. La entrada principal del pabellón ahora era la que es la parte posterior, y todo lo demás quedaba como parte interna de la casa. Y la parte de la piscina, del espejo de agua, la convertí en piscina. Luego en la parte profesional, apenas llegué al estudio de Allende, que fue un trabajo que conseguí a través de un profesor que me dio clase en el máster, un profesor doctor. Apenas llegué, me tocó empezar como soldado raso, después de haber tenido unos cuantos años haciendo cosas por aquí, bueno, y emocionado con mi casa que acababa de entregar y todo eso. Me dijeron, bueno, ponte a dibujar. Yo, bueno, está bien. Me puse a dibujar y salió este proyecto justamente cuando estaba dibujando, que es un proyecto que contemplaba solamente esto que está aquí. Esta parte que está aquí, que es una adición. Pero eso no era lo complicado del proyecto. Lo más complicado del proyecto era el contexto social y humano en el que yo estaba metido para resolver ese problema. Esta casa era de la ex esposa del dueño del estudio, del arquitecto, y se la estaba construyendo su nuevo esposo. Esa pieza, yo dije, bueno, esta pieza puede tener un tamiz de luz, puede tener una modulación, puede ser una pieza que funcione como algo aislado, pero a la vez se conecte con la casa. Bueno, ¿qué vamos a hacer? La casa es horrenda, la señora es insoportable, pero bueno, esto es una oportunidad para mí de ver algo y además verlo construido, porque ya los obreros están esperando la obra que llegaron los planos. Y esto era en Galicia, no era en Madrid. Bueno, es una oportunidad porque me lo construyeron. Y fue una oportunidad, es una cosa bien interesante porque me tocó trabajar con herreros, me tocó trabajar con carpinteros, me tocó hacer la obra, las lajas del piso, toda esa cantidad de cosas, y bueno, no quedó tan mal. Después estuvo este concurso que es el concurso del campus de lo penal, un proyecto que nosotros ya de entrada sabíamos que estaba perdido, porque era un proyecto donde concursó Zaha Hadid, concursó Foster, concursó Ferrater,
Y bueno, allá existe muchísimo la posibilidad de que los concursos abren puertas, pero nosotros venimos de España y las cosas muchas veces tienen también otros matices que no son necesariamente los académicos o otras cosas que uno desconoce. Y bueno, en efecto, ganó Zaha Hadid. Concurso anónimo. Lo ganó Zaha Hadid y la diferencia es que Zaha Hadid, claro, no estoy diciendo que el proyecto de Zaha, que este haya sido mejor, para nada. Yo creo incluso que en este proyecto nosotros cometimos un error y es que ese concurso buscaba una cubierta, una envolvente, una cáscara, y nosotros planteamos un edificio y a ellos no les interesaba un edificio en el campo de la justicia, les interesaba una imagen. En el campo de la justicia estaba Rogers, está Fosters, está Alejandro Saera, está, o sea, y son además, me parece, a mí particularmente a nivel urbano me parece que va a ser un desastre, porque es una cantidad de edificios que quieren llamar la atención y ustedes se podrán imaginar 500 edificios llamando la atención en un mismo espacio. Bueno, yo no estoy tan seguro del resultado. Otro de los proyectos en los que participé fue este concurso que está aquí de primero, que es el concurso de huertas, que era un concurso para una cubierta solamente. Había que proponer unas piezas en la cubierta. Este concurso sí, nosotros llegamos de segundo. El que está en el medio, que es un edificio que a mi parecer quedó precioso, es un edificio del World Trade Center de Córdoba, para el World Trade Center de Córdoba. Y además que uno se imagina cuando decían World Trade Center, cuando nos dijeron, no, la altura son 3 pisos. Está bien. Y este era el World Trade Center de Córdoba. Un edificio precioso, hasta cuando me vine se iba a construir. No sé, me imagino que iré en 10 años y lo podré ver. Arriba, una casa que es la casa de la hermana de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de Piedad Aguirre, una casa que, bueno, no tiene mucho valor arquitectónico, pero a mí una de las cosas que me gustó y me pareció interesante de esta experiencia en esta oficina es que había una mano que se sentía tanto en los proyectos como en la presentación. Yo veía esto, veía los renders, veía todo y siempre sabía que era Allende y había detrás siempre una intención de que ese gris no es, ese verde no es, ese azul no es, nosotros no trabajamos así. Y eso era interesante porque aunque había libertad para trabajar, había unos parámetros. Y esos parámetros eran los que terminaban haciendo la firma y los que terminaban haciendo que la gente reconociera los proyectos. Una vez que superé la etapa del soldado raso en el estudio, me nombraron jefe de uno de los 4 departamentos y, por supuesto, metí lo que a mí me interesaba, que era el departamento de maquetería. Logré que la oficina hiciera los proyectos a través de maquetas, que el proyecto llegara, nosotros hiciéramos una maqueta en sucio, pasara, porque además estoy hablando de un estudio de 50 personas, algo que yo nunca había visto en ningún lugar, y de las cuales quedan 2 en estos momentos, y el jefe, 3. Me acaban de decir hoy, justamente. Y entonces era un estudio que tenía todo un proceso de trabajo, el departamento de ideación, el departamento de desarrollo, el departamento de venta, o sea, era interesante. Y nosotros entramos en el departamento tridimensional, de representación tridimensional y encajamos, pero logramos encajar cuando llegaba el proyecto, planteábamos unas primeras ideas en maqueta en sucio, pasábamos el proyecto, desarrollaba y volvía al proyecto y hacíamos maquetas definitivas. Entonces fue un proceso bien bonito. Hicimos trabajos para Dubái, hicimos trabajos para Londres, hicimos trabajos para Madrid, o sea, muchísimos lugares. Esta casa, por ejemplo, la diseñamos en maqueta y se construyó. Era una casa, la de aquí. Es una casa en San Censo, en Galicia, con un sistema totalmente prefabricado. Ahí se iban a mover creo que nada más 2 cotas de terreno, todo se construía en taller, se traía, se armaba y se colocaba en la casa. La otra que está al lado eran unas villas que a mí nunca me terminaron de convencer tanto, que eran estas, unas villas que se hicieron para Dubái y esas maquetas hoy en día se quedaron con los árabes y más nunca regresaron los árabes. No les interesó seguir trabajando en España. Y bueno, otra parte del trabajo que hicimos era esto, que es un edificio para un aviario, un edificio para aves, un proyecto precioso, además que se estaba empezando a construir, lamentablemente no lo vi terminado, pero era un proyecto precioso porque se clasificaban a las aves, se les daba un hábitat y era bonito porque además todos esos edificios eran construidos de malla,
y eran construidos con materiales muy económicos, pero había una imagen de todo el conjunto y una imagen del edificio bien bonito. El otro, era una sección de un edificio que se hizo para que un cliente entendiera para qué servían los parasoles, porque él decía que no iba a invertir en un poco de láminas que si él ponía el vidrio negro o le metía más aire o cualquier cosa, o ponía cualquier cosa en la fachada y listo, pues, o sea, no hacía falta hacerle esa cantidad de laminitas que costaban un dineral. Entonces hicimos la maqueta, esa maqueta es así, para que él pudiera asomarse en el entrepiso y pudiera ver la sensación de lo que significaban las lamas de madera, de aluminio. Después está otro proyecto que es que es el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es Santiago Aguirre, ¿cómo se llama? Aguirre, la de Madrid. Que bueno, el señor compró un castillo, Esperanza Aguirre. El señor compró un castillo y entonces, bueno, como él no sabía qué hacer y él es primo del dueño de la oficina, ellos querían hacer ahí una escuela de arquitectura. Entonces querían hacer la maqueta para ver primero cómo era la cuestión y bueno, se hizo esta maqueta y ellos en base a esto empezaron todas las negociaciones y todo, pero era un proyecto millonario y un proyecto donde habían restauradores, paisajistas, un equipo, bueno, cada vez que nos reuníamos éramos como 20 personas para empezar a ver qué se hacía en ese proyecto. Y el último, unas viviendas en Mallorca, una maqueta conceptual de unas maquetas que se hicieron en Mallorca. Finalmente, para terminar ya, para no cansarlos tanto con el tema de la foto, fue mi experiencia docente. A mí me llaman del Instituto Europeo de Diseño porque yo conocía a una de las personas que estaba allá adentro, había trabajado conmigo en la oficina y le dijo que yo era maquetista, que no sé qué, y bueno, ellos tenían una necesidad en el departamento de modelística, que me gustó más ese nombre por la connotación que le daban. ¿Qué sucede? Que es una de las cosas que uno se replantea y por eso armé los talleres estos nuevos que estoy dando y todo esto. Que nosotros estamos acostumbrados a ver la maquetería y el dibujo como herramientas aparte de diseño. Y no la integramos al proceso muchas veces pero no solamente digo, y muchas veces no nos da tiempo, es lo que yo digo, como profesores de diseño, imagínate si uno se pone a enseñar maquetería, se pone a enseñar dibujo, que muchas veces lo hacemos, pero es un desgaste y es una pérdida de tiempo gigantesca. Ellos veían la modelística y lo primero que me dijeron cuando entré es que me dijeron, Víctor, pero nosotros lo que queremos es que las maquetas sirvan para diseñar. O sea, nosotros no queremos maquetas bonitas o que el estudiante aprenda a hacer maquetas bonitas necesitamos que el estudiante utilice la maqueta como herramienta de diseño. Yo dije, perfecto. O sea, vamos a hacer maquetas horribles, maquetas regulares y al final hacemos una maqueta buena. Claro, el curso era de diseño interior. Entonces, ¿qué me planteé? Dije, bueno, vamos a partir de una obra pictórica, como eran pequeñitos, estaban empezando la carrera, nunca habían hecho una maqueta. Les encantó la idea de que yo les mostrara el cuadro de Juan Gris y les dijera que de ahí iba a salir un recorrido y que no se preocuparan porque ese recorrido no iba a tener fachada. Entonces empezamos a tallar, empezamos a hacer unos análisis gráficos a partir del color, con los colores cálidos, colores fríos, y esos colores después tenían una información, esos colores iban cargando información. Cuando llegaban al final, esos colores significaban niveles. Y esos niveles, ellos les iban dando sentido cuando los iban conectando, con rampa, Bueno, el ejercicio les encantó. Yo quedé invitado así, como invitado vitalicio al Instituto Europeo de allá de Madrid. Fue una experiencia que estuvo expuesta en el instituto y bueno, unos estudiantes excelentes. También el clima de allá, me daba risa porque, claro, uno está acostumbrado a dar clases aquí. Cuando uno da clases aquí, uno al estudiante de repente le pone la mano en la espalda, mira, pero tal cosa. Y claro, al estudiante allá es raro que tú lo toques, porque, no sé, allá la gente no se saluda con un beso. La gente dice, hola, hola, listo. Y yo no, yo seguí siendo como doy mis clases aquí. Y diciéndole, mira, no, y vale, y dale. Y los estudiantes, la gente estaba impresionada. Los estudiantes yo los tenía que botar del taller, no se querían ir. Y yo les decía, mira, por favor, o sea, ya, mira, van a cerrar esto, vámonos.
Y ahí fajados en el taller, trabajando y trabajando, y además gente de diferentes nacionalidades. Este muchacho era de Marruecos, tenía gente turca, tenía Marruecos, tenía gente de Croacia, tenía españoles, y bueno, un taller totalmente equipado con unas máquinas que absorbían el polvo, el tema del reciclaje, el papel aquí, los químicos aquí, el plástico en otro sitio. Una experiencia muy bonita. Y bueno, para finalizar, yo tengo algunas reflexiones que son estas tres, y que yo particularmente creo que uno de los valores cuando uno viaja o cuando uno tiene la oportunidad de vivir fuera, porque yo creo que cuando uno viaja de turista uno descubre cosas, pero cuando vives afuera descubres otras. Y yo creo que mirarnos desde afuera es importantísimo siempre. ¿Por qué? Porque cuando tú te miras desde afuera, descubres cómo eres. Mientras tú estás metido en tu lugar, en tu cotidianidad, todo para ti es eso, es cotidiano, es normal. Cuando tú sales, tú empiezas a ver y tú dices, oye, mira, nosotros allá lo hacemos mejor. Nosotros allá tenemos muchísimo más potencial en esto. Nosotros allá en esto somos un desastre. O sea, constantemente, bueno, cuando vas con esa mentalidad, hay gente que se va y dice, yo odio Venezuela, yo no quiero saber de Venezuela, Venezuela es lo peor, y bueno, y viven felices, no, tampoco se critica. ¿Por qué para mí es un exilio académico? Porque yo constantemente estaba en este plan. De hecho, yo tuve la necesidad de crear un blog y de estudiar fotografía y de estudiar en la escuela de escritores, porque yo necesitaba asentar todo lo que estaba viendo. A mí todos los días me pasaban cosas y yo no sabía qué hacer. Yo decía, yo tengo que saber, o sea, mira eso que acaba de pasar ahí, tengo que saber fotografía para poder tomar esa foto. Voy a estudiar fotografía. Y una vez que tenga la foto, si no regreso a Venezuela en un tiempo, ¿cómo hago para hacerle llegar esto a la gente? Tengo que aprender a escribir. Bueno, lo mínimo, por lo menos, a aprender a transmitir una idea medianamente. Y creé un blog y bueno, es una de las cosas que yo agradezco de haber estado allá. Después creo que estando en estos lugares uno se da cuenta que la política, la gestión y el diseño urbano tienen que estar juntos. Nosotros no podemos caernos a mentiras pensando que los arquitectos vamos a arreglar la calle. No la vamos a arreglar. No vamos a arreglar. Los arquitectos podemos diseñar la acera, pero si no hay quien la construya y si no hay quien consiga los medios, la acera se va a quedar en un papel, como siempre. Cada quien tiene su rol. Y sobre todo, una de las cosas que yo pienso más importantes y que a mí me parece más significativa es el tema legal. El tema de legalizar la calidad de vida. La calidad de vida hay que legalizarla en la ciudad. La calidad de vida no puede ser un concepto abstracto y un ideal. La calidad de vida tiene que ser algo legal, tiene que estar independientemente de que la autoridad que pase por ahí tiene que cumplir tiene que contribuir con la calidad de vida de las personas. Y eso solamente se logra con lo legal, no hay manera. Por supuesto, a esto puede quedarse también en lo legal si no hay voluntad política, evidentemente, y voluntad de gestión. Son tres. Por eso los temas de la ciudad a mí me parecen tan complejos. Y creo que por eso mucha gente abusa con el tema de la ciudad, porque la ciudad generalmente siempre es rescatable. Siempre. La ciudad es rescatable. Entonces existe esa gran comodidad de que la ciudad alguien algún día la va a rescatar, porque sabemos que hay valores, que hay potenciales cosas, que hay... Pero, ¿quién empieza? Ahí es donde está la pregunta. Y bueno, la última reflexión, que creo que es la que a mí me queda como esto y con la que voy a empezar a desarrollar un trabajo muchísimo más largo y más profundo, que es el de la superficie. La ciudad como una superficie continua, pero como una superficie continua en todo el sentido de la palabra, no solamente física, una superficie de cultura, una superficie de igualdad, una superficie de diseño, una superficie en lo político, que sea una superficie continua, entender el macro, no las parcelas de la ciudad, porque si no siempre van a ser fragmentos y lamentablemente, por lo menos lo que es la peatonalidad o ser un paseante, como le llaman en Madrid, es lo más lejos de una ciudad fragmentada. Es una ciudad que tú puedes recorrer de una punta a otra y es toda esa cantidad de cosas que confluyen en ese punto. Y bueno, finalmente quiero terminar con una reflexión que me encantó. El otro día la leí estaba en el odontólogo y la leí y la anoté porque soy así, o sea, es esto, que espero no tener ideas ni buenas ni malas para no desvelarme. No creo en la inspiración, creo en los proyectos realizables, en soluciones prácticas
que los hagan visibles. Soy muy maniático, soy blanco o negro. En las cosas tiene que haber perfección. Eso lo aprendí en Inglaterra. Una línea recta es una línea recta y una línea curva es una línea curva. La pintura para mí es algo quirofanal. Sigfredo Chacón, artista plástico venezolano. Gracias. Bueno, ahora no sé qué se hace. Pregunta. Me gustaría conversar, porque creo que es como muy antipático de un solo lado. Yo creo que sería interesante, no sé, escuchar alguna opinión o si hay, ok. No lo he tratado de hacer porque estoy llegando. Pero, no, porque estoy llegando, te digo, pero creo que es otro contexto, es otra realidad. Por eso es que creo que el tema de la localidad es importante. Yo creo que cada ciudad tiene que crear su modelo. Nosotros no podemos crear el modelo de Madrid en Venezuela, evidentemente, o en Caracas. Ajá. Ujú. Sí, claro, pero claro, y no puede, además. Ujú. Claro, para mí es todo lo contrario. Y por eso yo creo que la intención de traer toda esta experiencia y mostrarla en ningún caso es pensar que Madrid es mejor o que Madrid o de alguna manera que uno tuvo la oportunidad de estar en Madrid. Pero hay varias cosas que yo creo que uno tiene que tomar en cuenta. Yo creo que evidentemente no es fácil desde una sola persona cambiar un esquema preestablecido. Yo creo que yo tengo que ahora, mi labor es la siguiente, además como académico, es venir a descubrir o aportar cuál es el esquema de Caracas para yo poder ver dónde encajo. Porque es muy difícil tratar de encajar este esquema en Caracas. Y yo sí estoy totalmente convencido de que en mi caso, por ejemplo, me tocó salir para poder darme cuenta de muchas cosas que aquí las veo a diario. Y que el contexto no me permite, porque aquí yo ya de entrada, sacar una cámara aquí es un suicidio. Así lo quiero hacer y tengo muchísimas ganas de hacerlo, pero no tienes idea cuánto. Y me da miedo, o sea, no, me da miedo porque pierdo la cámara, ni siquiera porque me vayan a hacer algo a mí que también es posible, pero pierdo la cámara. Entonces, claro, tengo que buscar los mecanismos, posiblemente, no sé, es una cámara más barata, es una cámara que se dispare desde la cabeza, no sé, pero la intención evidentemente existe y yo creo que lo fundamental es eso y de hecho por eso estoy aquí y en Venezuela otra vez. Ajá. Claro, nosotros tenemos las nuestras, que son distintas y que no necesariamente nosotros deberíamos apuntar a tener esas son las de ellos, porque ellos tienen un sistema de vida, tienen un ritmo en la ciudad. A nosotros nos tomaría, bueno, casi que hacer borrón y cuenta nueva, porque ya nada más el precio de la gasolina hace que el vehículo se fomente de una manera bestial. Entonces, claro, habría que cambiar como una cantidad de cosas, pero nosotros aquí en Venezuela tenemos muchas rutinas, en Caracas también, muchas rutinas que la gente tiene y que allá no las tienen, por ejemplo. Pero son típicas de cada lugar. Yo creo que el problema es que aquí nosotros estamos en el otro extremo.
Estamos en un extremo demasiado radical. Y nosotros tenemos que tratar de ir a un lugar en donde la calidad de vida siga manejando, nosotros no perdamos nuestra identidad, pero de alguna manera evolucionemos como seres urbanos. Pero eso no es solo nuestro, en Estados Unidos sucede muchísimo. O sea, ni siquiera es porque sea malo o bueno, es una manera de vivir la ciudad. Lo que pasa es que yo lo que creo es que en Caracas nosotros tenemos la posibilidad, por muchas razones, por el clima, por el carácter de las personas, tenemos muchísimas posibilidades de crear una ciudad muchísimo más amigable, de peatonalizar muchísimas calles, de generar proyectos urbanos conjuntos que le den continuidad a la ciudad. El problema es que nosotros estamos fragmentados, pero por ejemplo, algo que tampoco hacen allá es que se reúnan 40 o 30 personas en una casa y armen una fiesta, por ejemplo. Eso no lo hacen. Entonces, eso es un valor de aquí, porque aquí, ahí se conoce mucha gente, disfrutas un rato, es distinto a estar en la calle, estás en tu casa, es como otra cosa. Sin embargo, en función de eso, nosotros no debemos desmerecer lo que significa caminar por unas aceras anchas, tener posibilidad de tener calles peatonales, de poder, y que la gente de alguna manera se sienta segura, porque en el momento en que nosotros no nos sentimos seguros, todos los eventos se cohíben, todos los eventos urbanos se trancan, porque la seguridad hace que la gente salga a la calle. La gente que ha salido a la calle nada más en las marchas. Y más nada. ¿Y por qué? Porque se cuidan entre todos, están seguros, porque hay gente. Pero yo no creo que aquí no lo podamos hacer. Yo lo que creo es que no es tan sencillo. O sea, yo no te puedo decir que dependa de la gente, no te puedo decir que dependa, porque a lo mejor empezamos a construir espacios urbanos por toda la ciudad o a diseñar, a crear un diseño urbano óptimo en muchísimos lugares, pero si no hay seguridad, si no hay una buena iluminación, si no hay una continuidad en la gestión política, todo eso va mermando. Es una lucha bastante fuerte. Y yo creo que uno de los ejemplos es Bogotá. Bogotá era una ciudad tan hostil como nosotros, como la nuestra. Y ahí tienes a Bogotá. Bogotá es una ciudad que ha logrado grandísimas cosas dentro de su misma idiosincrasia. Yo creo que ellos no han tratado de ser madrileños ni han tratado de ser neoyorquinos. O sea, ellos son bogotanos. No sé si eso responde un poco. No sé. Ajá, Henry. Me imagino. Uh-huh. Uh-huh. Tuviera prisa en la calle para ir a un sitio y se le atravesaban 4 señoras que iban paseando lentamente, disfrutando la acera y no te dejaban pasar, simplemente. Y veías eso a cada rato, veías simplemente una ciudad donde las personas mayores toman la calle con total propiedad, pasan todo el día, como tú dices, ahí, yendo de un sitio a otro, atravesándote cuando tienes una entrega o algo sin piedad, pero es el ritmo, son ritmos contrapuestos, etc. Y esa ciudad clásica, que yo me burlaba de ella, he terminado como apoyándola, porque yo creo que la mayoría de las personas de esa edad, uno no las ve en esa proporción en Caracas, porque están tristemente metidas en sitios, apartamentos, etc., aislados totalmente. Y sin embargo, una de las marcas de esa ciudad era esto.
Vi varias las fotos tuyas donde aparecían algunos de estos personajes. No sé qué piensas de esto que estamos hablando. ¿Cuál fue tu experiencia en relación con eso? Porque creo que es una experiencia vital. Sí, bueno, una de las cosas que a mí más me llamó la atención fue eso, fue en un mismo lugar o que esta gente tuviera una independencia tan grande como que tú ibas a un bar, vamos a un bar de tapas, y resulta que había unas señoras que estaban ahí desde la mañana, toda la tarde, 3 señoras de más de 60 años sentadas ahí jugando cartas, conversando, y tranquilamente después se paraban y se iban. Una agarraba a la otra porque todas iban agarradas del brazo, no sé si te fijaste mucho en eso. Y bueno, una de las cosas particulares es eso, que es una ciudad que está muy abierta a la tercera edad. Hay como cierto reconocimiento en los autobuses, en las aceras, en las rampas, las pendientes de las rampas. Todo eso está como muy reconoce ese personaje como algo importante en la ciudad. Y yo creo que es un protagonista, definitivamente es uno de los actores urbanos de la ciudad de Madrid. La gente mayor es actor urbano, y en el centro, la gente que no se quiere mudar del centro, que ya tiene esa edad, se calan los ruidos, se calan en la contaminación, se calan todo, se calan las turistas, la infinidad de turistas por todos lados, pero no se mudan de ahí porque ellos son de ahí. Y no, ellos no se ven en San Chinarro, en las afueras, en Carabanchel, no se ven ahí. Porque eso es otro ritmo, es una ciudad dormitorio que no les interesa en lo más mínimo. Yo creo que básicamente, para mí, bajo mi punto de vista, es actividad económica, la actividad comercial, perdón. La actividad comercial es algo que lleva y mueve a toda la gente, sobre todo en el centro, porque ya en las afueras lo que estábamos viendo sucede mucho eso, la gente no camina tanto de noche. La gente ya no intercambia, no caminan grupos. En Madrid es muy, muy común que caminen grupos de 10, 12 personas juntos todos, salen de un bar y se meten en otro. Eso no lo ves nunca en las afueras. Pero es por eso, es porque la actividad comercial te lleva de un lugar a otro, porque no es solamente, yo cuando hablo de actividad comercial no estoy hablando solamente de bares, estoy hablando de una librería, estoy hablando de una oficina de servicio público que está en la planta baja, cara a la calle. Te estoy hablando de toda esa cantidad de cosas. O sea, ellos tienen en el centro de la ciudad y sus alrededores más inmediatos, el cuerpo bajo está vetado. En ese cuerpo bajo no se puede inventar. Ese cuerpo bajo tiene ya preestablecido lo que va a hacer. Y se va a un bar y viene otro. Se va a un lugar y viene otro. O sea, es muy raro que tú veas que cierren con una pared ciega algo, que te pongan una reja, que te pongan un vidrio oscuro. No existe. Existe siempre una permeabilidad con todo el cuerpo bajo por el que tú vas caminando. Entonces eso hace que también, además, tú recorras y no sientas los recorridos porque tú vas disfrutando según vas viendo. Entonces eso, de alguna manera, no es solamente tener una acera impecable y tener buenas lámparas, evidentemente, o buenas luces. Tienes que tener toda una actividad que acompañe toda esa procesión de los paseantes. Ahí no hay prácticamente espacios residuales.
o por lo menos yo no los detecté, es muy raro, siempre hay como una presentación muy franca hacia la calle y hacia la acera. No existen muchos recovecos, podría ser un recoveco el puente ese que mostré y sin embargo por debajo está iluminado, tiene escultura, tiene escaleras, o sea, la actividad siempre de alguna manera piensa en que, yo no sé, a lo mejor la gente que está diseñando todos estos espacios va pensando en todas estas cosas y que la gente necesita trasladarse con seguridad, trasladarse de una manera limpia, de una manera rápida. Creo que eso lo piensa. Ajá. Lo exige la misma comunidad, o sea, y como lo exige también se lo da. Aquí yo creo que es difícil porque puede ser que lo queramos o que hay, o sea, porque yo creo que existe la necesidad y la gente lo reconoce de esos espacios de encuentro, pero sencillamente te lo resuelven de otra forma, te lo resuelven de los inversionistas privados, porque creo que el sitio de encuentro ahorita para todos, o sea, son sitios totalmente cerrados, son los centros comerciales, son, o sea, sitios donde te garantizan una seguridad y tú prefieres más bien que mientras más cerrado mejor, porque sencillamente así no te perturban, así no te entran, así no te... Bueno, eso es otro tema que yo creo que es el tema del centro comercial, es un tema complejísimo y que es digno de estudio. El lugar de encuentro de mucha gente, la gente se encuentra en el centro comercial y bueno, es un territorio totalmente confinado y un territorio muy particular y bueno, en comparación en porcentaje estás perdiendo la cantidad de metros de la ciudad que podrías aprovechar, los estás confinando en un sitio y bueno, creo que es una oportunidad perdida en no activar todos esos perímetros de los centros comerciales, los Sambil y todo esto. Sí, no, estoy de acuerdo contigo. Sí, claro, nosotros en algún momento pasamos por esto. Yo creo que nosotros tuvimos esto, lo tuvimos en Sabana Grande, lo tuvimos en el centro. Lo que pasa es que se ha perdido, el problema es que se ha perdido, porque yo creo que ahí es donde radica en la parte donde se debe canalizar la energía del rescate de todo eso. Y de conseguir un modelo que pueda compensar eso, la nueva vida en los centros comerciales y la calle. Yo creo que eso puede funcionar. Lo que pasa es que, mientras sigan apareciendo ejemplos tan hostiles como los Sambil, yo creo que la calle se va a seguir perdiendo, por lo menos en su perímetro. La inmobiliaria tiene tanto poder que para él es más negocio hacer todos estos mutantes, que es lo que le da dinero a de verdad pensar cómo estos nuevos suburbios, ¿sabes?, de cierta manera se pueden relacionar con la ciudad. La diferencia de Caracas es que ya no hay terreno y todo es lo que se llama urbanismo impío. Madrid tiene terreno y eso que le pasa a ella pasa, por ejemplo, muchísimo en Estados Unidos también. O sea, que es esa guerra lamentablemente entre el Estado, la inmobiliaria y lo que de verdad el habitante quiere. Entonces, creo que eso se ve en todas partes, como tú dices, lo más importante es ver qué es lo que hay aquí en Caracas, qué es lo que tiene valor. Y para mí lo importante es cuál es el próximo paso. Y yo creo que lamentablemente sin la política y sin el gobierno, lamentablemente no hay mucho. Sí, en grandes capacidades lo que tú puedes hacer. O sea, lo que le falta lamentablemente a Caracas es la infraestructura. Más la extrañas. O sea, es eso. Y si tú extrañas la ciudad es porque la ciudad tiene potencial. Y a mí lo que siempre he creído en el potencial de Caracas, pero lamentablemente ese potencial se queda aquí y no le damos propaganda. Y yo creo que la propaganda se puede llegar gracias, por ejemplo, a la fotografía. Y lo que tú decías de la fotografía, de cómo esconden las cámaras, hay muchos fotógrafos que inclusive han hecho ejercicios donde tienen las cámaras metidas en un koala y es la percepción de la ciudad
a través de la cintura porque él quería tomar shots espontáneos. Entonces, creo que si lamentablemente nosotros, bueno, no voy a decir nosotros porque no me siento mal, de no tener la ayuda del gobierno. O sea, creo que ese poco de imágenes, el internet y todo, ayuda a que crear una identidad o a enseñarle a la gente de afuera cuál es la identidad y la cultura de este país. Y no sabes de verdad cuánta gente puede venir de afuera para ayudar. Claro, lo que pasa es que ese ya es otro punto importante y que ya forma parte de una campaña de ciudad que es el turismo. Y que por supuesto el tema del turismo es algo que tiene que estar, bueno, sí o sí presente en cualquier proyecto de ciudad. Bueno, yo te quería hacer como una pregunta, ¿qué pensabas tú? O sea, hay este tipo de reuniones acerca de la ciudad y que yo creo que la mayoría de los arquitectos de la ciudad de Caracas te preocupa enormemente. O sea, vivimos, la padecemos, la gozamos, hay una ciudad que hay que agarrarle como el ritmo. O sea, si tú sales y te tomas 4 cervezas y después te vas a tu casa, te ahorras un poco de cola. O sea, tiene como una forma de vivirse lo que ya en clase, la hora que salen a la universidad. También tiene algo, ese tema de ser turista dentro de la ciudad de uno. Tiene ese otro contraste, como ese otro aspecto que de verdad uno no es turista dentro de su propia ciudad. A menos que, bueno, que tú tengas que hacer un trabajo en el centro, por ejemplo, y te toca agarrar metro 3 veces por semana y tú haces un recorrido que usualmente no haces. Por otro lado, hay como una promoción y como una necesidad y como una nueva visión latinoamericana que es retomar las cosas mediante la participación comunitaria. Y yo creo que me pregunto, o sea, ¿quién hace la ciudad? O sea, los arquitectos aquí siempre estamos hablando de, bueno, la ciudad perdida, la ciudad deteriorada, la ciudad que ya no tenemos. Y bueno, sí, claro que sí, pero también somos como yo, por lo menos soy como muy optimista, me reanimo con ciertas cosas cuando no está en tráfico, por ejemplo, ¿no? Y siempre cada vez que vengo a una reunión como esta trato de buscar una respuesta o un camino. ¿Cuál es el camino de los arquitectos para retomar la ciudad de Caracas y convertirla en una ciudad? O sea, me parece que va más allá de que no hay gobierno, porque hay gobiernos que hacen parte de la ciudad. Y creo que de la arquitectura, todos los arquitectos y urbanistas debemos hacer un trabajo que tiene que ver con política y tiene que ser con constancia, y tiene que ver con la fotografía, y tiene que ver con muchas cosas para lograr ciudad. O sea, ¿cuál es el camino? Me imagino que no estoy pidiendo una respuesta como en concreto, pero creo que tiene que ver con muchos factores y generar como una línea de pensamiento hacia dónde va Caracas y cuáles son los pasos a seguir para que Caracas sea una claro, ciudad en ese caso yo lo que te podría decir es que el camino del arquitecto como aporte a la ciudad es ser ciudadano y empezar a padecer y a vivir los problemas del día a día de la ciudad y con la parte que le toca, porque a él le toca en una parte, aunque he estado de acuerdo en que los arquitectos no se metan en la política. Nunca he estado de acuerdo en que los arquitectos no participen en las reuniones de condominio porque no les gusta el edificio o porque X. Yo he sido partidario siempre de que el arquitecto abra su mente y se integre a la sociedad. Hay arquitectos de todo tipo. Yo creo que hay arquitectos para todo. Y yo creo que hace falta que hayan arquitectos para todo. Yo creo que ahí hace falta el arquitecto funcionario. Pero no, el hecho de que sea un arquitecto funcionario no necesariamente tiene que ser algo peyorativo. Y tiene que haber el arquitecto intelectual. Hace falta los arquitectos intelectuales que vengan y que piensen y que digan sus ideas, porque ellos estudian y vienen a aportar cosas. Y hacen falta los arquitectos que simplemente ejecutan, que no piensan, que simplemente ejecutan, que simplemente se reúnen, que simplemente tienen los amigos, que simplemente tienen los contactos. El problema es que yo creo que no es un problema del arquitecto, es un problema del ciudadano caraqueño, que cada quien se ha enconchado y bueno, y vive la vida, vívelo como va viniendo, vamos viendo. Y bueno, en realidad que te digo, el tema es como tú dices, el tema es muchísimo más complejo. El tema, yo creo que si los políticos quisieran hacer 1000 cosas, aportarían.
pero hacen falta los que gestionen y hacen falta los que diseñen. Entonces yo creo que es una cadena y lo principal es entender que eres ciudadano y que la ciudad tú la tienes que mirar desde el ciudadano, aunque seas arquitecto. Y eso le va a pasar al fotógrafo y ahí es donde tú vas a encontrar los puntos comunes, porque es verdad. Tú dices que muchas veces a lo mejor la gente viene a criticar, lo que pasa es que hay muchos puntos en común. El tema del tráfico no es una mentira y no es un tema que posiblemente a lo mejor el arquitecto lo vea como, bueno, voy a diseñar, voy a ampliar las calzadas o voy a desviar la vía. No, es un problema complejo, es un problema que se resuelve posiblemente con equipos multidisciplinarios. Entonces, yo creo que los problemas hay que darle su justa dimensión. El arquitecto es un ciudadano, primerito que nada es un ciudadano. Y yo creo que la charla que yo pretendía al menos mostrar hoy es una charla desde un ciudadano que visitó y que vivió un lugar y no de un arquitecto, independientemente que mostré mi experiencia, porque bueno, tenía algún sentido, el producto de todo esto allá, pero mi intención siempre fue mostrar la cara de la ciudad de Madrid, traer algo de Madrid para acá y ver qué podemos tomar nosotros. Esa es mi reflexión final. No sé quién estaba primero, creo que tú tenías la mano levantada hace rato. Tu experiencia docente allá en Madrid, cuando hablaste del taller de modelística, ¿no? Qué bonito nombre le pusieron a la maquetería allá en España, cosa que yo difiero aquí también, no debería llamarse maquetería sino maquetismo, ¿no? En todo caso, tú con esa experiencia que tuviste allá y hablaste un poco acerca del proceso de diseño y el uso de la maqueta como herramienta en ese proceso, tú no ves, como aquí en Venezuela sobre todo, está el auge de la tecnología, el triestudio y toda esta cuestión, que ahora muchos arquitectos utilizan el triestudio para sus procesos de diseño. Ahora que tú estás aquí en Venezuela, tú no ves como una oportunidad bien interesante implantar ese proceso de diseño o esa herramienta. Buenísimo. Y esa manera de implantarlo no solamente en el taller de maquetería, sino creo que cuando estuvimos allá en la facultad en La Varga, yo lo vi mucho contigo, ¿no? Porque realmente yo veo que la arquitectura se ha convertido en algo mucho más digital y mucho menos tangible, ¿no? Cuando tú ves un render y en el render tú lo ves todo, pero hay que tocarlo también, no solamente verlo. Entonces, bueno, sin embargo, tú sabes que las maquetas tuvieron un auge, bueno, viene desde el siglo XV, tuvieron un auge. El ojo del que te está mostrando la animación, pero cuando tú recorres una maqueta, tú la recorres bajo tu criterio y eso no ha logrado superarse. No digo que a futuro vayas a poder hacer creo que ya la están haciendo, animaciones interactivas donde tú vas recorriendo el edificio como tú quieras, igual que en los juegos estos de video, pero la maqueta está vigente y bueno, los cursos que yo te digo que yo emprendí ahora, que Lorena fue alumna mía, está por aquí. Esos cursos de los sábados han sido un éxito. Yo ya voy por el cuarto taller y han sido un éxito por eso, porque son cursos teóricos prácticos donde yo muestro todo el estado del arte de lo que está sucediendo con las maquetas hoy en día en los talleres de Frangueri. Maquetas sigue siendo una herramienta de diseño. Frangueri sigue diseñando con maquetas aunque las escanea. Él las construye, las corta con papel, las escanea y las pasa a 3D. Pero ese es su método de diseño. La oficina Álvaro Siza está llena de maquetas. Toda su obra la hace en maqueta. Bueno, así la maqueta está más vigente que nunca. No ha habido todavía algo que la supere. Y creo que no necesariamente una cosa tiene que competir con otra. Yo creo que son complementarios.
totalmente complementarios y creo que uno sin el otro no tienen el mismo sentido. Bueno, yo creo que... me ibas a preguntar algo. Entonces, para cuestión de la seguridad, yo también estaba ahí y me daba risa porque todos los puntos eran los que realmente me habían mencionado ayer, pero hay características culturales que hay que tener en cuenta. Y una de esas es que al venezolano no le gusta caminar. ¿Qué va a caminar? Si la gasolina sale más barata y un refresco. O sea, ponen los ejemplos de que sí, verdad, la cena es informal, pero no todas las cenas es informal. En el arriba la cena es informal, en el teatro porque la cena es informal. Los ejemplos tienen que ser verdaderos y cambios precisamente. Lo que pasa es que la gente, teniendo un patrón al lado, prefiere irse en carro que irse caminando. Y no el clima, como tenemos en Venezuela, no se propicia para salir de la casa. Y el otro asunto es la moda. Primero la moda de las Mercedes, segundo la moda de San Ignacio, después ahora el color. No somos muy curiosos y algo que tiene en España es sumamente curioso. Le dicen un localcito, un lugar, no es capaz de agarrar lo que sea el metro o el bus, lo que sea, para llegar a ese sitio y verificar que tal es el lugar. Aquí no solemos ser tan curiosos. Yo no estoy muy de acuerdo en que venezolano no le guste. Yo lo que creo es que la actividad y todo el tejido de la ciudad está tan fragmentado gracias a los diferentes sectores que hay, que por eso el venezolano no camina, pero o volvemos a lo mismo. Pueden haber unas aceras bonitas si no hay actividad comercial que acompañe las aceras, si no hay un recorrido continuo, una superficie que tú no llegues a una calle y tengas un barranco, o que tú llegues a una calle y se acabó la acera, o que tú no llegues a una calle y te encontraste un muro, que haya continuidad. Por eso es que el español camina, porque tiene continuidad. Yo asocio la peatonalidad con la continuidad. Pero yo creo que es bastante importante, porque aquí en Venezuela se daba. Yo trabajé en Sabana Grande, en una oficina, y yo recuerdo que en Sabana Grande la actividad peatonal era grandísima, grandísima. En la avenida Baral, ¿cómo se llama? En la avenida Urdaneta. O sea, la actividad es muy, muy fuerte. Al venezolano yo creo que no es que no le guste caminar, es que ya no puede caminar. No hay conexión. Mira, creo que nos tenemos que ir. Bueno, gracias por venir y gracias por...